Hola chicos, vamos a continuar con este ejercicio de jerarquías en donde vamos a diseñar una receta de cocina. Eh, este ejercicio nos va a ayudar a poder practicar el uso del contraste para generar jerarquías, específicamente el contraste tipográfico, que es el que vamos a estar utilizando principalmente en este ejercicio. Tenemos aquí ya creado nuestra página, ya definimos nuestros márgenes. Es importante que siempre tengas unos buenos márgenes dependiendo del formato de tu página para tener un marco que enfatice la información que contiene la caja tipográfica principal. Nunca pierdas de vista que los márgenes son muy importantes. Si tú no dejas márgenes en tus diseños, al menos en el diseño editorial, la página se puede sentir un poco abrumadora por la cantidad de información que tiene. Necesitamos siempre estos marcos, estos espacios negativos alrededor de la información para hacer la página más digerible, más que invite más a la lectura y que sea más cómoda también. Los marcos también pueden aportar elegancia al diseño y también reducen la tensión entre los elementos y los bordes de la, la de la página. Si nosotros dejamos muy poco margen, muy poco espacio entre la caja y el borde de la hoja, lo que va a pasar es de que los bordes van a atraer los elementos visuales y se va a sentir que los elementos se salen de la página. Y eso, pues si no es algo que tú quieras, si no es algo intencional, pues no se ve bien. No se ve bien. Necesitamos esta área, esta área en blanco o área, no precisamente en blanco, sino área vacía, sin elementos de la composición que puedan estar eh, causando esta tensión entre el borde y los elementos visuales. Bueno, entonces tenemos ya nuestros márgenes, tenemos nuestras columnas, tenemos también una rejilla base que está marcada aquí con líneas azules horizontales y que nos van a servir también para alinear nuestros renglones, principalmente del cuerpo de texto. Entonces, esta retícula lo que va a crear es una estructura, es como una malla donde vamos a colgar nuestros elementos y también nos va a servir para establecer un orden y una alineación entre los elementos. Cuando tú alineas los elementos, creas un vínculo entre ellos que también puede generar unidad en toda la composición, o al menos entre esos elementos que están alineados. Bueno, vamos a comenzar. Ya teniendo este archivo creado en este formato, vamos a, vamos a comenzar a preparar el terreno. Eh, lo primero que te voy a pedir que hagas es de que vamos a crear, te voy a pedir que crees las capas necesarias que vamos a necesitar para eh, colocar nuestros elementos visuales. Yo siempre te voy a sugerir y te voy a recomendar que utilices las capas, que las nombres y que coloques los elementos en la composición según la capa que hayamos creado. Vamos a crear 4 capas. Vamos a crear una capa que se llame, vamos a ponerle de nombre, si haces doble clic en la capa, en el nombre de la capa, se abre este cuadro de diálogo y ponemos de nombre a esta primera capa texto. En esta capa vamos a colocar todo el texto.
Ahora vamos a crear una nueva capa y la vamos a poner debajo de la capa de texto y esta se va a llamar, doble clic, imágenes. Después vamos a crear una nueva capa, la colocamos debajo de imágenes y se va a llamar fondos. Y finalmente una última capa, serían 4 capas, y esta se va a llamar áreas espaciales. A esta capa, antes de que cierres el cuadro de diálogo, vamos a quitarle esta opción que dice imprimir capa. Vamos a quitarle esta opción, vamos a deseleccionarla, a desmarcarla, porque esta capa solamente nos va a servir para indicar la organización de la información. Y no se va a imprimir, entonces vamos a quitarle esta opción. Si te fijas ahora, el nombre de la capa tiene una tipografía itálica. Cuando tú veas este tipo de tipografías o esta variante en la tipografía en el nombre de las capas, quiere decir que no se va a imprimir. Y si tú lo mandas a exportar, lo exportas como JPG o lo exportas como PDF, lo que tengas tú en esta capa no se va a ver, no se va a exportar tampoco. Entonces, esto para que lo tengas en consideración, no vayas a equivocarte un día y desmarcar esta opción y pues no te va a salir nada en lo que tú quieras imprimir o exportar. Bien, tenemos ya nuestras 4 capas: texto, imágenes, fondos, áreas espaciales. Es importante que respetes este orden. La capa de hasta arriba va a ser la capa de texto, porque es donde va a estar toda nuestra información y nada debe de taparla. Entonces, por eso vamos a ponerla hasta arriba. Después las de las imágenes, también las de imágenes son importantes y no deben de tapar nada del texto, por eso están abajo. Y después tenemos los fondos, que bueno, pues como son fondos, tienen que ir hasta atrás, ¿verdad? De todos los elementos y no tapar ninguna imagen y no debe tapar ningún texto. Y finalmente, como te decía, las áreas espaciales. Bien. Ahora, vamos a primero a definir las áreas espaciales de nuestro diseño. Las áreas espaciales son conjuntos de columnas y filas que van a determinar ciertos espacios para cierta información. Eh, yo quiero que, haciendo una comparación, quiero que te imagines que esta página es como si fuera un cajón. Un cajón donde vas a organizar y vas a meter ciertas cosas, pero necesitas que el cajón esté organizado. Es como si fuera un cajón de herramientas, imagínatelo así. O un cajón de un sastre donde va a colocar algunas de sus herramientas para guardarlas. Entonces, si tenemos este cajón, necesitamos, por ejemplo, tener áreas, tenemos que dividir el cajón para colocar en diferentes áreas diferentes elementos. Por ejemplo, si fuera un cajón de herramientas, yo tendría un área para colocar todos mis desarmadores. Y esa área solamente la voy a utilizar para colocar los desarmadores. Después voy a definir otra área de este cajón para guardar los tornillos. Y solamente voy a poner tornillos en esa área. Y después voy a asignar otra área de este cajón para guardar los clavos. Los clavos y los tornillos son parecidos, pero no son iguales. Entonces agarro y determino otra área para guardar mis clavos. Y a lo mejor en otra área guardo mis llaves. La llave inglesa, la llave mecánica, las llaves que yo utilice. Entonces ya tengo mi cajón de herramientas organizado. Y solamente voy a colocar los elementos en donde haya yo asignado sus áreas.
y eso me ayuda a tener organizada todas mis herramientas. Entonces, si yo tengo un gabinete de muchos cajones, yo puedo tener organizado de esa manera todos los cajones y así yo ya sé dónde encontrar cada pieza, cada herramienta fácilmente porque asigné un espacio para cada cosa. Esas son digamos que esa es la función de las áreas espaciales. Eh, si tú te fijas, te voy a mostrar en el diseño, eh, cómo va a quedar. A ver, aquí. No sé por qué aquí. Aquí está. Ahí está. Es que no tenía aplanada la tecla W donde se ven todas las líneas guías. Bien. Tenemos en la capa de áreas espaciales tengo tres cajones. Vamos a llamarle cajones para que seguir esta analogía con el cajón de herramientas. Tengo un cajón rosa, un cajón azul y un cajón gris. En el cajón rosa, o en esta área espacial rosa, solamente voy a colocar titulares. En esta área solamente voy a colocar titulares. En esta área azul o en este cajón azul, de este cajón grande, general, aquí en esta área azul voy a colocar eh, eh, cuerpo de texto, toda la información o la receta de mi platillo. Y en esta área azul o en este cajón azul voy a guardar todas las imágenes y entresacados. Elementos textuales que no son parte del cuerpo de texto. Entonces yo ya aquí tengo asignados tres cajones, tres áreas espaciales que me van a servir para organizar la información. Si yo tuviera un libro de cocina, si yo no estuviera solamente haciendo una sola página y estuviera haciendo un libro de cocina, estas áreas espaciales se van a repetir en todas las páginas donde contenga una receta. Y en donde esté el cajón de los titulares, ahí voy a poner el titular. Donde está el área o el cajón para el cuerpo de texto, solamente voy a poner cuerpo de texto. Y donde está el cajón para las imágenes y los titulares, perdón, y los entresacados, ahí voy a poner solamente imágenes y entresacados. Y eso me va a permitir que todo mi libro, que todo mi catálogo, que toda mi revista tenga una consistencia, un orden, y siempre voy a saber dónde está cada cosa. Eso ayuda a la audiencia, ayuda al lector a no perderse en la información, saber dónde está cada elemento del contenido, y eso nos ayuda también a la usabilidad. Bien, te voy a mostrar cómo está organizado todo. Si yo te muestro cómo está el diseño terminado, vas a ver que tengo mi titular y el titular está en su cajón. Tengo mi texto, mi cuerpo de texto, y ese cuerpo de texto está en el cajón de cuerpo de texto. Y tengo la imagen y tengo un entresacado que están dentro de su cajón. No se salen, están ahí dentro. Entonces estoy siendo consistente con el orden que asigné para cada elemento, y entonces eso me va a poder ayudar a establecer un orden de la información. Entonces a determinar y vamos a definir nuestras áreas espaciales en nuestro documento. Bien, vamos a ver. El área para los titulares tiene 5 columnas y tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas. Entonces es 5 filas por 5 columnas. Vamos a seleccionar nuestra capa de áreas espaciales. Vamos a bloquear las demás capas para evitar problemas. Vamos a sacar ahorita por lo pronto el panel de capas para tenerlo aquí a la vista siempre. Entonces, teniendo seleccionada nuestra capa de áreas espaciales, voy a seleccionar la herramienta de rectángulo. Esta herramienta de rectángulo que está
en el panel de herramientas de la izquierda. Selecciono esta herramienta. Después me voy a el panel de muestras y selecciono el color rojo. Y le voy a dar un matiz. Aquí seguramente tienes 100% tú. Aquí le vas a poner en matiz, vamos a ponerle 20%. Seleccionamos color rojo, que sea el relleno. No selecciones esta otra, este otro rectángulo, sino tiene que estar seleccionado lo que es el relleno, porque este otro le aplica el color al delineado. Seleccionamos este cuadrito, el color rojo, 20% de matiz. Y ahora sí, vamos a hacer un rectángulo que abarque 5 líneas, 3, 4, 5 y 5 columnas. Vamos a dejarlo bien alineado. Yo te recomiendo que te acerques con el zoom para que esto quede súper alineado en nuestra rejilla base y en los márgenes que definimos. Ok, ya tenemos aquí esta primera área espacial. Si yo me alejo mucho, ves que se desaparece la rejilla base. Esto es porque tiene el 75% de umbral de visualización. Si yo hago un zoom más del 75%, llego hasta el 98, 100, 140%, hasta el 200%, bueno, se sigue viendo la rejilla base. Pero si yo me alejo y tengo un zoom de menos de 75%, no se va a ver la rejilla. Entonces ese es el umbral de visualización que definimos en nuestra rejilla base. Eso es para cuando queremos ver el diseño sin esa rejilla. Y nos alejamos y ya desaparece. Bien, ahora vamos a establecer el área espacial para nuestro texto, nuestro cuerpo de texto. Esta área espacial está separada del área espacial de los títulos por 4 líneas. 1, 2, 3, 4 filas. 4 filas y después 3 columnas. Muy bien. Entonces lo que hacemos es seleccionar nuestra herramienta de rectángulo, nos vamos a muestras, seleccionamos el cuadrito del relleno, seleccionamos el color azul, le ponemos el 20% de matiz, contamos 1, 2, 3, 4 filas y 3 columnas hasta abajo, hasta donde tope con nuestro margen izquierdo e inferior. Vamos a asegurarnos que esté bien alineado. Está bien alineado, está bien alineado. Y acá también, arriba. Muy bien, ya tenemos nuestra segunda área espacial. Y ahora, la tercera área espacial va a ser gris. Otra vez seleccionamos nuestra herramienta de cuadro, de rectángulo, seleccionamos el color negro, le ponemos 20% de matiz. Y esta área espacial va a abarcar 2 columnas, pero también lo vamos a poner hasta el borde derecho y el borde inferior de nuestra página. Esto significa que las imágenes o los elementos que coloquemos en esta área van a poder estar a sangre. Cuando un elemento llega hasta el borde y se sale de la página, se dice que está a sangre. Así es como puedes tú definir esos elementos y mencionar o aclarar que esos elementos van a llegar hasta el borde. Ok, ya tenemos nuestras 3 áreas espaciales, nuestros 3 cajones donde vamos a organizar la información. Ahora vamos a bloquear esta capa de áreas espaciales y vamos a desbloquear nuestra capa de texto. Bien, vamos a dejar hasta aquí este segundo video. Antes de colocar el texto para hacer los videos un poco más cortos, no tan largos, y continuamos en la siguiente sesión para empezar a colocar nuestros textos.